Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo. Hoy estoy de nuevo, gracias a Dios, con el Padre Jesús María. ¿Qué tal está, Padre? Estoy muy bien, gracias a Dios. Bien, hemos conseguido que la conexión vaya, no sabemos, han pasado cosas raras, el otro día también, en fin, ¿qué puede ser? Bueno, no lo decimos en voz alta. Vale, hoy vamos a ir con la segunda de las herejías que han salido lamentablemente desde Roma y en la caridad vamos a través del Padre, enunciarlas. Ya sabéis que aquí en este canal algunas de ellas yo las vengo denunciando como laico, pero en el momento que sale un sacerdote sin ningún miedo, eh, sin importar las consecuencias a decirlo, mi deber como laico, obedeciendo a esa jerarquía de la Iglesia, es que si hay un superior que quiere hacer, al final todos somos ovejas, obreros inútiles, hacemos lo que teníamos que hacer, ¿no? Pero yo tengo que ofrecer mi espacio a ese sacerdote para lanzar el mensaje de que la Iglesia es jerárquica. Yo no soy pastor aquí, soy solo una oveja. Lamentablemente muchos pastores callan, pero en cuanto tenemos un pastor que habla y que quiere salir en este canal, el canal es suyo. Así que bienvenido, Padre. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar? Venga, Hoy todo vamos tuyo. a hablar de la histerectomía, que es un tema un poco técnico, pero vamos a Ujú. intentar hacerlo muy asequible a toda la gente. Vale. Pero antes de todo, es que la última vez me olvidé de una cosa que es muy importante, aunque tú Ajá. lo has hecho durante el programa, ¿eh? Pero a mí me gustaría que lo hiciéramos siempre al inicio. Es que la última vez Vale. hemos hablado de Amoris Laetitia Sí, y de los divorciados vueltos a casar. Y sí. hoy vamos a hablar de las parejas que podrían tener alguna dificultad para tener hijos, eh, que quizá tienen también dificultad para no tener más hijos porque no quieren tener más hijos. Son casos que pueden existir. Así que al inicio de este programa quería, antes de todo, decir a todos los que son divorciados, vueltos a casar, o todos los que tengan alguna dificultad para la procreación, o quizá han tenido muchos hijos también y no quieren más, pero no consiguen parar, los hijos siguen viniendo y sigue siendo un problema para ellos, pues que sepan que desde el fondo del corazón de yo que estoy hablando de esto, pues hay un cariño muy grande, ¿eh? Les quiero mucho. Es que no estoy aquí para tirarles piedras, ¿no? No, Han elegido sus caminos, han tomado decisiones que, por desgracia, no concuerdan con la ley de Dios, con la ley de la iglesia. Pues aquí estamos intentando ayudarles a entender por qué esto no va, para que esto les pueda ayudar a mejorar en su vida cristiana, a tomar ahora el camino de Dios, el camino de la iglesia de modo adecuado. Entonces, quería decir a todas estas personas mi respeto y mi proximidad. Así es. claro, hoy justamente me han pasado un vídeo muy cortito donde Benedicto XVI, siendo prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, le preguntaban cómo casaba la existencia del Santo Oficio con que la Iglesia es amor. Y Benedicto XVI, que entonces en ese vídeo era Joseph Ratzinger, todavía no era papa, decía, es que el amor siempre tiene que ir ligado a la verdad. O sea, nosotros lo que hacemos, y defendía y justificaba la existencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, de tal modo que si uno tiene amor, quiere la verdad. Y nosotros, por amor, intentamos estar en la verdad y llevar a la gente a la verdad. Hoy en día eso, y él en ese vídeo, que es de hace más de 20 años, decía, en el momento en el que se separa el Está amor, muy bien dicho, está perfectamente claro, bien. decía, en el momento que se separa el amor y la verdad, pues ese amor es una especie de bufonada, de broma. Pero es que precisamente lo que está pasando, y por eso estamos haciendo estos vídeos, es que hoy en día se ha separado el amor de la verdad. Y entonces están intentando vender como amor algo que es una permisividad que aleja de la verdad. Entonces no da salud a las almas. Así es, así es. Muchas gracias. Pues voy a intentar ser pedagógico.
Es decir, voy a intentar ir paso a paso, porque como Ujú. decía antes, es un tema que no es muy familiar para mucha gente. Entonces, iremos poco a poco. Primera cosa es entender qué es una histerectomía. Una histerectomía, yo tampoco soy médico, pero lo digo de modo sencillo, es una operación quirúrgica en la cual se quita el útero a una mujer. Entonces, por eso puede haber varios motivos y el motivo principal que, según la ley moral, la ley de Dios y también la ley de la Iglesia, el motivo principal para quitarse el útero sería que este útero sea un problema para la salud. O sea, por ejemplo, si hay una hemorragia importante y no se puede parar, o si, no sé, hay un cáncer o hay... Si el útero en sí mismo va a ser un problema para la salud, pues la mujer tiene todo el derecho del mundo para quitárselo, para no perder su vida. Y pues eso que es muy sencillo, pues a veces algunos intentan encontrar otros argumentos, otros motivos para quitarse el útero. Pero en esos casos, como la Iglesia ya lo ha explicado muy bien en varios documentos, se trata de lo que se llama una esterilización directa. O sea, se quita el útero, que es un órgano que Dios ha querido para que haya la procreación, o sea, la concepción de un hijo, que el hijo pueda crecer en el vientre de su madre y luego pueda nacer, pues se quita esta posibilidad. Se quita, entonces, sería una acción que va contra la procreación, sería una contracepción y una mesura antinatalista y sería Sí. un pecado contra un mandamiento de Dios, que es el mandamiento en relación con la procreación. Nos acordamos todos de lo que dijo el Señor después de haber creado a Adán y Eva, pues en el libro del Génesis le dijo, pues, que seáis fecundos, ¿no? Que seáis fecundos, que tengáis hijos, que tenéis que llenar la tierra de hijos. Eh, entonces, es el propósito por el cual Dios ha hecho la sexualidad, es para tener hijos. Entonces, si alguien pues desvía esta sexualidad de su objetivo, diciendo, bueno, yo voy a por el placer, por ejemplo, y me quito el útero para que la, los actos conjugales no tengan su efecto, pues esto se llama una esterilización directa. Entonces va Directa. contra la ley de Dios sobre la procreación. Me parece que está muy claro, ¿no? Está muy claro, porque además a mí me da pena porque al final las razones que se aducen son puramente hedonistas, materialistas o pragmatistas para estas esterilizaciones directas. Y para los que mueven todo este pensamiento social, sociológico, hacia esa dirección, no es otra cosa que un control de la población, porque en nosotros, en mi familia, nosotros tenemos una clínica veterinaria, entonces nosotros hacemos, los gobiernos hacen una especie de control de la población de los animales por medio de la esterilización directa. Pero claro, son animales, pero es que justamente a nosotros nos están tratando como animales y nosotros nos tratamos a nosotros mismos como animales. Y es algo que rompe con lo divino, no tiene nada más. Es como si fueras una especie más, no tiene sentido. Así es. Pues una vez que esto está muy bien entendido, voy a ahora hacerte unas preguntas. Es como decía, Vale, de modo pedagógico, para que se pueda entender mejor. Pues te hago una vale, pregunta que es muy sencilla. Supone vale. que, bueno, no sé qué es la situación con tu padre. ¿Tu padre sigue viviendo? ¿Sí? Sí, Bueno, pide a Dios que tenga una vida muy larga. Que viva tenga una vida muy larga y muy feliz. Pero bueno, vamos a suponer que algún día, por su edad, se muere tu padre. Pues yo te pregunto, ¿tú tienes una culpa por eso? por ¿Tienes la muerte de mi padre, alguna culpa moral por eso? no, No. Pero ¿me puedes decir por qué? porque es algo natural, Muy bien. ¿no?
Eso es la pregunta, es la palabra que yo buscaba haciendo esta pregunta es la palabra natural. Es que es una muerte natural. Entonces, tú no tienes ninguna culpa. Es algo, es un mal, sí, es un mal porque el hombre está llamado a vivir y el hombre le gustaría vivir todo el tiempo. Pero por lo que sabemos del pecado original, etcétera, etcétera, pues en una consecuencia, pues el hombre tiene que morir. Entonces, es un mal. No es el mal más grande, pues que más grande es el pecado, pero eso es un mal físico que sufrimos, pues, pero no es culpa nuestra en el sentido de que no somos nosotros que hemos provocado esta muerte natural. Bueno, ahora vamos a tomar el ejemplo de una mujer que tiene un hijo y a los 2 meses de haber nacido el hijo se muere. Suponemos, por ejemplo, de leucemia. Yo te pregunto otra vez, ¿sería culpa de la mujer? No, No. ¿Por qué? Porque es la misma razón, es porque una es natural. muerte natural. Sí. Pero vamos a volver un poco atrás. Suponemos que el hijo no ha nacido todavía y se muere por las mismas causas en el vientre de la madre. Me pregunto otra vez, ¿la mujer tiene alguna culpa? Es un aborto espontáneo, es natural, ¿no? No tiene ninguna culpa. Entonces, una vez que se ha entendido esto, se puede entender mejor lo que ha pasado en el 2018 con la nueva nota que ha venido del Vaticano. ¿Por qué? Con la nueva esterectomía que ha convalidado el Papa Francisco y el cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer y el arzobispo Giacomo Morandi, pues se dice que una mujer, porque algunos médicos expertos se han reunido y han dicho que todos sus embarazos van a provocar un aborto espontáneo, pues esta mujer tiene el derecho de quitarse el útero. Así de sencillo. Pero, como hemos visto ahora mismo, si el aborto espontáneo lo vemos como una muerte natural, pues se ve claramente que aquí es una esterilización directa, porque se permite la esterilización, la ablación del útero, por un motivo que no vale. Además, se precisa muy bien en la nota que el útero no constituye ningún problema de salud para la mujer. O sea, no es que... ¿sí? Solo aduciendo a los abortos espontáneos, ¿no? Así es. Solo aduciendo aborto espontáneo se autoriza a quitarse el útero. Precisando además que el útero en sí mismo no tiene ningún problema de salud para la mujer, ni presente ni futuro. Pero porque algunos médicos expertos se han reunido y han dicho todos sus embarazos van a acabar en aborto espontáneo, pues tiene el derecho de quitarse el útero. Pues, Pero sí, sí, sí. sí, sí, sí. Esto es un poco como diciendo, hablamos en contra del aborto, pero no hacemos abortos, no promovemos abortos, pero quitamos de cuajo el útero. Así es, así es. O sea, es como, pero claro, ahí yo creo que parece un tema de soberbia, ¿no? De decir, ¿cuántos médicos aseveran eso? Porque seguramente encontraremos algún médico si buscamos y buscamos que diga lo contrario. Precisamente porque ninguno puede a futuro adivinar que todos esos embarazos van a acabar así. Así es, así es. O sea, yo he puesto el problema cuando ha salido, lo he presentado a varios médicos y todos concuerdan. Esto no se puede. Es una esterilización directa. O sea, no, si el útero en sí mismo no constituye un problema de salud para la mujer, no es que amenaza su salud ni ahora ni en el futuro, pues no se Sí, puede decir que por un aborto espontáneo, pues la mujer tiene que quitarse el útero. Pero yo te voy a decir lo que me ha llamado la atención, es que yo tenía amigos que tenían dificultad para tener hijos. O sea, todos sus embarazos acababan en aborto espontáneo. Pero en ningún momento la mujer o el amigo ha dicho, pues me voy a quitar el útero. Al contrario, ellos quieren tener un hijo. Entonces, claro, pues claro, lo prueban cada vez que puedan probar para que quizá este hijo no ha salido, pero el siguiente va a salir. O sea, claro. la mentalidad suya no es una mentalidad antinatalista,
es más bien una mentalidad de alguien que quiere tener hijos y que a la primera no la ha conseguido, a la segunda no la ha conseguido, a la tercera no la, pero no se desanima. Pues va a ver a médicos, se pone sobre tratamientos, pone a su mujer sobre tratamientos, pues buscan soluciones, rezan y rezan mucho, esperando que al fin conseguirán tener al menos un hijo. ¿Me entiendes? Entonces, Sí, estoy buscando la nota, concreta porque, claro, esto es un poco como decir, bueno, si hubieran hecho caso a este responsum de la Congregación para Doctrina de la Fe, pues, por ejemplo, la mujer de Sara, la mujer de Abraham, pues se sí, hubiera quitado el útero, así es, así es. o yo qué sé, o Santa Ana, o no sé, o sea, es que es muy absurdo, es muy Es, absurdo. O es sea, que la historia de la salvación se hubiera quedado así a mitad, ¿no? así es, así es. Pues mira, lo que ves así de sencillo, pues cuando se ponen muchos adornos, pues se intenta vender esto a la gente diciendo no hay esterilización directa, pero es falso, es falso. Para mí, voy a entrar luego en detalles, ¿eh? Pero para mí, este error, para mí no es un error. Es que lo siento mucho, ¿eh? Pero este caso, veo detrás una voluntad deliberada de poner algo malo en la enseñanza de la iglesia. O sea, hago aquí, se podría decir, un juicio de intención. Porque es muy difícil no caer en la cuenta de que aquí esto no va. Es que, Estoy leyéndola y te escucho, porque aquí, claro, es eso, es como decir, en el hospital hay 5 médicos, los 5 médicos han dicho que no tienes ninguna posibilidad de salir de la enfermedad o del coma, te vamos a desconectar. así es. Y luego, de repente, se descubre que los 5 médicos estaban pagados por el gobierno porque no querían gastarse dinero cuidándote a ti en la cama en un hospital y decidieron que, o sea, Así es. es lo mismo que en Amoris Letitia veíamos, es como borrar los actos intrínsecamente malos. Y ya está, todo queda ahí en el aire. Es la misma raíz, es la ética de la situación, o sea, se encuentra un motivo que no vale, un motivo que no es suficiente para permitir un acto intrínsecamente malo. En Amoris Leticia es que se dice, pues, tienen dificultad para vivir la continencia sexual, pues nada, pues se les concede. Ya está. No puede más. Bueno, entonces, ahora que se ha entendido muy bien de qué se trata, voy a ir ahora en el tiempo, voy a ir atrás en el tiempo, hasta un documento del año 1993 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que Ujú. ha hablado ya sobre este tema de la histerectomía. Sí. Vamos, Y ahí vamos. las cosas habían quedado ya muy claras y sorprendentemente en el 2018, pues se ha encontrado un argumento más para hacer lo contrario de lo que ya había dicho la congregación en el año 93. Vale, vamos allá. Entonces, yo tengo aquí en el ordenador el, uh, el texto. Voy a leer solo unas partes, ¿eh? Porque el texto es muy largo, no hace falta que leamos todo. Sí. Pues se dice, pregunta uno, cuando el útero, por ejemplo, durante un parto o una cesárea, resulta tan seriamente dañado que se hace médicamente indicado su extirpación, histerectomía, incluso total, para evitar un grave peligro actual para la vida o la salud de la mujer, ¿es lícito seguir tal procedimiento aunque ello comporte para la mujer una esterilidad permanente? Respuesta de la congregación, sí. Y se explica por qué. La histerectomía es lícita en cuanto tiene carácter directamente terapéutico, aunque se prevea que comportará una esterilidad permanente. De hecho, es la condición patológica del útero, por ejemplo, a causa de una hemorragia que no se puede detener por otros medios, la que hace médicamente indicada su extirpación. Esta última, por consiguiente, tiene como finalidad propia evitar un grave peligro actual para la mujer,
independientemente de una eventual futura gestación. O sea, es el primer caso y se entiende muy bien. El útero tiene un problema y ¿se puede quitar? Sí, se puede quitar, porque si no se quita, pues la mujer va a perder la vida. Entonces, eso pienso que es lo que todo el mundo sabe, lo que es de sentido común, lo que es natural para todos. En el segundo caso, se dice, cuando el útero, por ejemplo, a causa de precedentes intervenciones cesáreas, se encuentra en tal estado que, aunque no constituya en sí un riesgo actual para la vida o la salud de la mujer, no está ya previsiblemente en condiciones de llevar a término un futuro embarazo sin peligro para la madre, peligro que en algunos casos puede resultar incluso grave, es lícito extirparlo, histerectomía, a fin de prevenir tal eventual peligro futuro derivado de la gestación. Respuesta, no. Y se explica por qué. No porque, un momento, no porque el útero no es en sí un problema patológico para la mujer. O sea, Claro. se dice, en el futuro puede haber complicaciones. En el futuro, si hay un embarazo, puede ser grave, puede haber complicaciones. Pero, ¿qué decimos en la actualidad? En la actualidad, ¿constituye un problema? No. No. E incluso, si en el futuro podría tener un problema, pues en ese momento pues se va a resolver el problema. O sea, se va a hacer una cesárea para quitar el niño, se va a parar la hemorragia si hace falta, etcétera, etcétera. O sea, aquí estamos hablando del futuro, pero en el presente no hay ningún problema. Entonces no se puede quitar. Claro, es que usted lo ha dicho muy bien, o sea, es el fruto del pensamiento que se vio en Amoris Laetitia, es el mismo mecanismo, por eso en el vídeo, por eso en el vídeo que hicimos, eh, o usted, alguien lo comentó, era un ataque a la ley divina, porque la ley divina nos habla de que hay unos actos que son intrínsecamente perversos. Entonces, lo que hace esto es decir, bueno, no los hay. No los hay. O sea, lo que hace es invalidar la ley porque hay cosas que ya no son intrínsecamente buenas o malas. Y ya está. Y es lo que ha dicho usted, o sea, es meter donde no se puede meter la moral de situación. Porque estoy leyendo la nota que usted menciona de Francisco, ¿no? Y claro, dice, la duda se refiere a algunos casos extremos. O sea, presentados recientemente a la congregación, que constituyen un caso diferente de aquel que se dio respuesta negativa al 31 de julio de 1993, que es lo que acaba de usted leer. Pero yo creo, sinceramente, a mí me parece que eso es mentira, porque no me creo yo que de repente de 1993 a ahora hayan salido muchas mujeres que no pueden llevar un embarazo a término de manera sistemática. Y antes de 1993 ningún caso había llegado así. No me lo creo. O sea, no sé, tengo una duda razonable para no creérmelo. Así es, así es. Pues voy a leer el caso del 2018, o sea, hemos acabado con el 93, ahora pasamos al 2018. No es muy largo, así que lo puedo leer entero. No, Se dice, duda, cuando el útero se halla de forma irreversible en un estado tal que ya no puede ser idóneo para la procreación, y médicos expertos han alcanzado la certeza de que un posible embarazo conducirá a un aborto espontáneo antes de que el feto pueda alcanzar el estado de viabilidad, ¿es lícito extirparlo, histerectomía? Respuesta, sí, porque no se trata de esterilización. Entonces, eso es falso. Es falso, o sea, respuesta sí, porque no se trata de esterilización, lo siento mucho. Respuesta no, porque se trata de esterilización. Pero no es porque lo digo yo,
es que en la carta abierta que he publicado sobre el sistema, en el cual he analizado todos los detalles de la cosa, he puesto los varios motivos, y es lo que vamos a ver ahora, por los cuales esta respuesta no se puede aceptar de ningún modo. Esta respuesta es una ética de la situación, es cargarse un acto, permitir un acto intrínsecamente malo y cargarse la ley de Dios sobre la procreación. Entonces... ¿Qué? Claro. Además es que lo puedes argumentar como lo que quieras, porque en Amoris Laetitia también había una nota de tiempos de Ratzinger y de Juan Pablo II, pero el resultado siempre es el mismo. O sea, la nota de 1993, si la moral está basada en actos intrínsecamente buenos, o sea, malos, perdón, la propia moral deriva siempre en el mismo sentido. No puede derivar en un sentido cuando mana de algo que es intrínsecamente malo, que de repente cambia la respuesta al otro lado contrario. O sea, no se puede. A mí que me cuenten lo que quieran. Bueno, entonces voy a decir por qué esto no vale. Pues el primer motivo es que lo he llamado CDF 93 y el documento de 18 lo he llamado CDF 2018. O sea, el CDF 93 rechaza el CDF 2018. ¿Por qué? Porque en el CDF del 1993, o sea, 25 años antes de que apareciera el último documento, pues este caso que ellos han puesto se había ya dado una respuesta en el segundo caso que hemos visto. ¿Por qué lo digo? Porque la nota del 2018 precisa que no se trata de dificultades o riesgo de mayor o menor importancia y no estamos ante un funcionamiento imperfecto o arriesgado de los órganos reproductores. O sea, reconoce la nota del 2018 que el útero no tiene ningún problema en sí para la salud de la mujer. Claro. Pero si es así, es que ya en el 93 se decía que cuando el útero no constituye in se et per se, o sea, en sí mismo, no constituye in se et per se ningún peligro actual para la mujer, se puede hacer la esterectomía. Se había dicho no, porque no hay ningún peligro actual para la salud de la mujer. O sea, ya en el 93 se había rechazado el documento que ha salido en el 2018. Así de sencillo. Así de sencillo, si es que no hace falta más. No hace falta más. Yo recuerdo esto, haberlo leído en su momento, pero no me acuerdo si estaba pendiente del sínodo de la Amazonía, no sé qué, y no me acuerdo que no le presté mucha importancia. Pero es que es feo. Cuando leemos esto, lo que se dilucida ahí es una intención mala, de poca generosidad, de egoísmo, no sé. Pues así es. Y pasamos al segundo motivo, es la moral católica. En la moral católica se habla de la esterilización directa y de la esterilización indirecta. O sea, en este caso, estamos en el caso de una esterilización directa, por lo que ya hemos dicho. O sea, moralmente hay que definir lo que ha pasado con la nota del 2018. Es una esterilización directa, aunque el documento diga que no lo es. Pero los hechos que ha descrito el documento muestran claramente que es una esterilización directa. O sea, ese documento se contradice en sí mismo. Los hechos que ha presentado y la conclusión que da no coinciden. Y hago notar una cosa, un pequeño detalle. La nota del 93 decía la frase siguiente: el útero no está ya previsiblemente en condiciones de llevar a término un futuro embarazo. Esa es la nota del 93. El útero no está previsiblemente en condiciones de llevar a término un futuro embarazo. Aquí he subrayado llevar a término, porque con esta expresión
ya se había dicho lo mismo que ha dicho el documento de 2018, diciendo que hubiera un aborto espontáneo. Cuando dices que un embarazo no va a llegar a término, estás diciendo que va a haber un aborto espontáneo. O sea, no es normal entonces que en el 2018 se ponga por delante la palabra aborto espontáneo, porque la palabra aborto da miedo en general. Aborto, 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 aborto espontáneo. Entonces, pues dice, pues sí, yo quiero evitar el aborto, entonces tengo derecho a quitarme el útero, pero no, es que el aborto espontáneo es una muerte natural. Natural. No tiene ninguna culpa por eso. No es culpa tuya, es un proceso natural. Entonces, no se puede decir por aborto espontáneo, pues se puede quitar el útero. Pues esto ya estaba prohibido en el 93, porque en el 93 se había dicho ya que aunque no llegue al término, pues no se puede, que es lo mismo que un aborto espontáneo. Porque no tiene un peligro para la madre. Así es. Eso es la base. No hay ningún peligro para la madre. Pero en este tema, vamos, sí. Pienso que con eso ya hemos resuelto el segundo caso. El tercer caso es la semántica, o sea, las palabras. Incluso las palabras prohíben la esterectomía del 2018. ¿Qué quiero decir con esto? En el documento del 2018 hay varias frases que son las siguientes, que son falsas. Se dice, el útero se halla de modo irreversible en un estado tal que ya no puede ser idóneo para la procreación. En ningún caso es posible la procreación. Se trata de una pareja para la cual no es posible procrear. La intervención médica en cuestión no puede juzgarse como antiprocreativa porque se está en presencia de un contexto objetivo en el que ni la procreación como resultado, la acción antiprocreativa son posibles. Pero es falso. Porque ¿qué se llama procreación? Porque procrear no es solo dar a luz, es primero concebir. Porque ya hay un alma ahí. Hay un alma ahí. La procreación es primero la concepción y luego la concepción pasa a un proceso en el tiempo para que el fruto pueda madurar y al final llegue a salir del vientre de la madre, que es el nacimiento. Entonces, no puede decir, porque un hijo no va a salir del vientre de su madre, pues se puede se puede quitarse el útero. Es que no tiene ningún sentido esto. Eso es una heredación directa. Entonces, el documento del 2018 tiene este problema, que es que la definición que conlleva de la procreación es falsa. Este documento deja de decir que la procreación es cuando se nace, pero es falso. ¿Y te acuerdas de las palabras de Francisco que decía, no, hay algunos que dicen que es un ser humano, pero hasta los 3 meses no es persona? Y dejaba ahí un poco en el aire, parecía, bueno, eso hay que investigarlo, decía algo así, ¿no? Entraría en la misma línea, en la misma mentalidad. O sea, no, eso incluso la ciencia lo dice, en el momento de la concepción está un nuevo ser humano, con cuerpo y alma. Y ahora es cuestión de tiempo para que se desarrolle. Entonces, desde la concepción no se puede tocar a esta vida con un aborto inducido. Pero si hay un aborto natural, espontáneo, pues eso no es culpa de nadie, es la naturaleza. O sea, bueno, entonces el documento del 93 entiende muy bien la palabra procreación, porque cuando lo utiliza dejando claro el aspecto de la concepción, el aspecto del nacimiento. Pero el documento del 2018 ha caído en este error de la semántica, o sea, la definición de la palabra procreación. Voy a dar algunas frases para que se pueda entender aún mejor. El documento del 2018 dice, se sabe con certeza que los órganos reproductivos no son capaces de custodiar a un concebido hasta su viabilidad. O sea, reconoce que hay concepción, pero dice que no puede ser viable, no va a nacer. Dice otra vez, en caso de embarazo, el mismo se detendría espontáneamente antes de que el feto alcance el estado de viabilidad.
el nacimiento de un feto vivo no es biológicamente posible. Pero había dicho antes que la procreación no es posible. O sea, se entiende muy bien con estas frases que para este documento procreación significa nacer. O sea que no hay ninguna posibilidad de esta parte. Sí. O sea, dice que es viable cuando nace. Así O es. sea, como diciendo, Si no nace, aceptando la concepción científica atea de que si no nace es algo no viable. así Sí, es. se entiende. Claro. Entonces, Claro. aquí en este aspecto, hago notar una cosa que es de sentido común, que es mirar a las parejas que son objetivamente estériles. O sea, hay parejas que son infértiles, no pueden tener hijos. Pues nunca la iglesia ha autorizado una esterectomía en estos casos. ¿Y por qué ahora? ¿Para qué? ¿Y por qué ahora, en un caso en el cual se puede llegar incluso a la concepción, se va a permitir una histerectomía? Es que no tiene sentido. O sea, otro argumento más. Si para las parejas que tienen problemas de esterilidad, o del hombre o de la mujer, nunca se ha conseguido que tienen derecho a quitarse el útero, o en el caso del hombre, me parece que también hay una operación quirúrgica que es posible para quitarse un órgano también, para que no se pueda dar la procreación. Nunca esto se ha permitido para parejas infértiles. Pero ¿por qué ahora para una pareja fértil se va a permitir una ablación del útero? Si no tiene sentido. Claro. Es que yo me estoy acordando del Apocalipsis cuando se presentan ante el trono de Dios y los santos dicen, ¿hasta cuándo? Y el Señor dice, hasta que se complete el número de los escogidos. ¿Por qué no va a ser escogido un alma que está ahí desde la concepción? O sea, es que es absurdo. Es como toda esa lógica. Mira, se me ocurre un caso extremo. Toda esa lógica llevará a algún momento a decir, bueno, los médicos expertos, los científicos expertos van a decir que la vida en el planeta ya no es viable porque lo hemos contaminado nosotros y todo se va. Y entonces dirán, es lícito suicidarse si es por el bien del planeta. Pues si seguimos la lógica, es la misma. Es la misma lógica, es la misma lógica, o sea, en O sea, fin, es una lógica que va contra la vida, es una lógica antinatalista. antinatalista y sí, natalicio del alma también, porque está ahí. Sobre el alma, llegaré sobre el tema del alma. Va a ser el último aspecto que voy a desarrollar. Entonces, hemos visto que, hago uno recapitulativo. Hemos visto que el documento del año 93 rechaza la histerectomía del 2018. Hemos visto que la moral cristiana, que habla de la esterilización directa, rechaza también este documento. Acabamos de ver que también, de un punto de vista de la semántica, del uso de las palabras, de la definición de las palabras, también este documento no es aceptable. Y ahora hay un tema aún más técnico que es la teología moral fundamental. Porque en la teología moral fundamental hay una herramienta que se utiliza, que los teólogos saben, que se llama la acción a doble efecto. O sea, hay actos en los cuales se puede producir un efecto bueno acompañado de un efecto malo. Entonces, el problema es que de modo habitual, cuando yo pongo un acto, de este acto o sale una consecuencia buena o sale una consecuencia mala. Por ejemplo, saco la pistola y la apunto hacia alguien y disparo, pues se muere. O sea, la consecuencia de mi acto es inmediata. En el caso de que he asesinado a alguien, pues es el asesinato, que es el efecto. Pero hay casos en los cuales, cuando se hace un acto, además de una consecuencia buena, puede haber también una consecuencia mala. Por eso se llama actos a doble efecto. Son actos que tienen dos efectos. Entonces, cuando se usa esta herramienta para aplicarlo
al problema que hemos dicho, que ha puesto el documento del 2018 sobre la histerectomía, pues se llega también a la conclusión que este documento está equivocado. Y voy a intentar hacerlo de modo sencillo, para que la gente lo pueda entender de modo sencillo. Es que para aplicar esta herramienta de los actos a doble efecto, se responde a 4 preguntas, que son preguntas pruebas. Y hay que responder afirmativamente a estas 4 preguntas. La primera pregunta es, ¿la acción a realizar es buena en sí misma o al menos indiferente, independientemente de sus efectos? O sea, se aísla el acto de sus efectos, el acto en sí mismo. ¿Es un acto bueno que puedo hacer o un acto malo que no puedo hacer? Entonces, en este caso, es un acto malo, porque hemos visto que el útero no tiene ningún problema, no constituye ningún riesgo para la salud de la mujer. Así que quitárselo es una esterilización directa. Entonces, el acto en sí mismo es malo. Entonces, aquí la respuesta a la pregunta es no. La acción a realizar no es buena. Entonces, ya de hecho, a este nivel, si usamos esta herramienta, la prueba ya se acabó. Porque basta tener una respuesta negativa para que el acto no sea lícito hacerlo. Pero en este caso vamos a ver que tenemos hasta 3 respuestas negativas. Entonces, sigue. Paso a la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿el efecto bueno es consecuencia directa de la acción o del efecto malo? La respuesta aquí es no, porque el efecto bueno es consecuencia directa del efecto malo. Porque la esterilidad permanente es la esterilidad permanente, que es el efecto malo, que va a impedir que los gametos masculino y femenino puedan encontrarse. O sea, es la esterilización que va a impedir la concepción. Y como ya sabemos, hay un principio moral que dice que no se puede hacer el mal para sacar de él el bien. O sea, no puede permitir una esterilización directa para decir, voy a impedir que haya un aborto espontáneo. Claro. O sea, que quiero evitar una muerte natural de mis futuros embarazos, pues voy a permitirme una esterilización directa. Por eso, pues no puedo querer. Es bueno decir, quiero evitar muerte natural de un hijo. Es normal. Pero no puedo usar un medio moralmente inadecuado para obtener este fin. Tercera pregunta. ¿La voluntad del sujeto rechaza el efecto malo? Aquí vamos a responder sí, porque se supone que la mujer no desea la esterilidad permanente, pero lo que desea es el efecto bueno, que es querer evitar un aborto espontáneo, una muerte natural de su futuro hijo. Eso en sí mismo es una cosa buena. Cuarta pregunta. ¿Sirve la acción a realizar para salvaguardar un bien mayor que el mal que se tolera? La respuesta es no. Pues es más bien la no realización de la acción de histerectomía la que sirve para salvaguardar varios bienes mayores. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que cuando no se hace la histerectomía, se salva muchos más bienes que cuando se hace la histerectomía. Y vamos a ver ahora en detalle cuáles son esos bienes que se salvaguardan. Pero no hay que decir mucho, porque el bien principal que se salvaguarda es el bien de la existencia. Es decir, hay un ruido de fondo, no sé si lo oyes. Sí, perdón, es que creía que no se oía. Ya está. Muy bien, ahora. Entonces, el bien mayor que se salvaguarda es el bien de la existencia. O sea, hay que decir, este niño no nace, este niño nace. Pues, si este niño está concebido, este niño no está concebido. Entonces, si este niño no está concebido, o sea, no llega a la existencia. Pero si este niño está concebido, aunque no llegue a nacer,
pues le hemos dado el gran bien de existir. Y esto no tiene ninguna comparación con el no existir. Aunque no nazca, pues el valor de existir es infinito. Porque existiendo, aunque no nazca, es un alma para Dios. Eso es el último argumento. No quiero llegar a esto, pero es el último argumento. Claro, voy a hacer un inciso aquí muy, muy breve. Yo una vez recuerdo que había una persona que tenía un familiar que había fallecido, ¿no? Y yo me acuerdo, tuve un sueño, ¿vale? Donde yo veía a ese familiar y veía que era su marido, ¿vale? Era una persona, su marido, había fallecido. Y yo veía al marido y al lado del marido veía a una persona joven, muy alta, muy... Y claro, yo me quedé así pensando y recuerdo que fui a esa persona y le pregunté, una vez ya he tenido un sueño, le conté, he tenido este sueño con tu marido, pero había una persona joven al lado de tu marido que yo no sé quién es. Y le pregunté, sin yo saberlo, ¿tú has tenido algún aborto? Y me dijo, sí. O sea, yo había visto a la persona, al alma, que había sufrido ese aborto natural, pero estaba yo de ninguna otra manera hubiera podido averiguar que esa persona en un punto de su vida tuvo un aborto natural porque no se lo había dicho. No lo sabía, yo no lo sabía, pero vi a la persona, es decir, la persona está, aunque no lleguen a hacer, está, y para Dios es muy importante. Yo estoy seguro que el día del juicio final, cuando se dé la resurrección de los muertos, veremos a gente que diremos, ¿tú quién eres? Así es. Yo he sido concebido, pero no he llegado a nacer. Por eso no me has conocido en la tierra, pero yo estoy en el cielo. Pero estoy aquí, claro. Es que son cosas de fe que hay que creerlas con naturalidad. Es que es Así es. así. Así Ya es. está. Adelante, Pues padre. eso es el bien mayor que se salvaguarda, el bien de la existencia. Y aquí, en mi texto, en la carta abierta, pues me ha venido espontáneo la frase de Shakespeare cuando dice, to be or not to be, that is the question. Porque está aquí, es ser o no ser. Aquí está la pregunta, la cuestión. Y ser tiene mucho más valor que no ser. Aunque uno no llegue a nacer, pero el hecho de que exista, aunque viva solo 30 días en el vientre de su madre, pues tiene todo el valor del mundo. Así es. Así es. Y esto lo digo yo, que mi mujer sufrió, bueno, lo sabe la gente porque pedí que rezaran y tuvimos un aborto natural. Pero ahí está. Y vuestro hijo, pues hay que rezar por él y por la misericordia de Dios, pues entrará en el cielo y rezará por vosotros. Esa es cuestión de fe. Sí, 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 sí. Bueno, entonces el penúltimo argumento para rechazar el documento del 2018 es el sentido común. El sentido común, ya lo hemos dicho al inicio, es que estamos hablando de muerte natural. Cuando en el documento se pone por delante la palabra aborto, 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 para, entre comillas, dar miedo a la gente, para que pueda decir, sí, 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 si hay aborto hay que evitarlo, pues hay que hacer una esterectomía. No, es que no es cualquier aborto. Hay que hacer la distinción entre aborto inducido, provocado, que eso sí que es un pecado, y la diferencia con el aborto natural, espontáneo, natural, que aquí no hay ninguna culpa moral, no es culpa mía, es algo natural. Entonces, pero además, es una muerte natural que se aplica a cualquier ser humano. Eso quería hacerlo notar. Si un grupo de médicos expertos se reúnen para decir los hijos que vas a tener van a tener aborto espontáneo, en realidad lo que están diciendo es tu hijo va a morir algún día. Pero para eso ni siquiera hace falta médicos expertos. Es tan de sentido común que ni siquiera hace falta médicos expertos para decir que cualquier hijo que está concebido en el vientre de su madre, tarde o temprano va a morir. Que sea dentro del vientre, que sea fuera, que sea a los 3 meses en el vientre,
que sea a los 3 meses después de nacer, que sea cuando tenga 18 años, que sea cuando tenga 60 años, que cuando sea que tenga 100 años, pues la muerte natural es algo, es una llamada para todos nosotros. Entonces, ni siquiera hace falta médicos expertos para esto. Y ahí con eso yo me pregunto si verdaderamente hay un pensamiento católico detrás de todo esto. Porque al final el pensamiento católico te lleva a eso, aunque sea una vida que ha vivido 30 días, ya tiene toda la eternidad. O sea, es que no nos damos cuenta del valor que tiene existir. O sea, el simple hecho de que estemos aquí es el mayor regalo, es que no se puede describir. Pero claro, cuando yo oigo a Santo Padre cuando decía, ¿no? Francisco decía, eh, el que va al infierno no se condena, que en Amoris Laetitia lo pone, nadie se condena eternamente. Pero hablaba del infierno y decía algo así como que la gente en el infierno no está, simplemente desaparece. Digo, realmente yo creo que ahí se está, o sea, cuando estás en el error, obviamente no es un pensamiento católico, y hay que decirlo así, no es católico el pensamiento que está impregnando esto. Entonces es lo que usted dice, o sea, ante cómo vamos a morir, pues no vamos a vivir. Pero ese es el pensamiento de la sociedad actual, suicida. Así es. No solamente no es católico, pero es que además contradice las palabras de Jesús. Jesús habla claramente del infierno. Habla ¿cómo se dice? No me sale en castellano. El chirear de los dientes. Sí, sí, el rechinar de los dientes. El rechinar de los dientes. El Señor Sí. habla claramente en varias parábolas, pues dice claramente, habla de la ajena, ¿no? Habla del infierno. O sea, rechazar esto no vale, ¿no? No vale. Aquí pongo un ejemplo que, porque lo ha querido así la providencia, pues viene de Argentina. Es el cardenal Pironio, un cardenal que es de Argentina, que su madre está ahora en camino de beatificación, pues ya va a llegar a los altares, pues trabajó en el Vaticano muchos años, pues fue un apoyo para el Papa de la época. Pues este cardenal ha contado una historia muy interesante, es que su madre, cuando tenía 18 años, y su padre 20, pues han tenido se han casado muy joven y cuando han tenido su primer hijo, pues hubo complicaciones. Y el médico dijo a la madre, pues no tengas más hijos, porque si no te vas a morir. Pues ellos se pusieron a rezar y pues ¿sabes cuántos hijos han tenido? 22. Y Pironio es el último. El cardenal Pironio es el último. Y la mujer vivió hasta los 82 años. O sea, médicos expertos se pueden reunir y decir todo lo que quieran, pero luego la realidad ha contradecido varias veces al pronóstico médico. Pero fíjese con esto, o sea, donde la fe muchas veces con esto está yendo, porque en este caso usted ha mencionado que el médico le dijo que había riesgo para la madre y aún así siguió para adelante, pero es que el documento este lo que te dice es que ni siquiera hay riesgo para la madre. Y Así es. aún así, pues Pues mira, esto se me había olvidado. Si en el 93 se había dicho que cuando hay riesgo futuro para la vida incluso de la madre, no hay que hacer esterectomía, ¿por qué ahora cuando hay riesgo futuro para el futuro hijo, pues se puede hacer? O sea, el útero tiene más relación íntima con la madre que con el hijo, digamos así. El útero es un órgano de la mujer, ¿eh? Entonces, sí, en el caso de que se dice que en el futuro, si hay riesgo, pues ahora mismo no puede quitárselo porque habrá un riesgo futuro, pues ¿por qué por el hijo se va a permitir? Es que no vale. Y al no final vale, no vale. vamos a llegar al último argumento, y que es el que ha salido varias veces ya por una persona que tiene la fe, es que es el argumento sobrenatural, el argumento escatológico. O sea, un hijo, un niño concebido, como ya lo ha reconocido el documento del 2018, hay concepción, pues si está concebido, aunque no viva,
aunque viva, perdón, por poco tiempo, tiene todo el valor sobrenatural delante de Dios, porque es un alma. Aunque no nazca, aunque no viva en la tierra por mucho tiempo, pues entra en la misericordia de Dios y va a entrar en el cielo y va a ser un alma que va a rezar por nosotros. Y aquí lo que me salió es el ejemplo de los inocentes mártires. Ellos no han vivido por mucho tiempo en la tierra, pero lo que hacen ahora en el cielo es rezar por nosotros. Y toda, su vida tiene todo el valor del mundo, todo el valor, aunque no han vivido mucho en la tierra. Pues aquí está, Isaac, el problema del 2018. Uno de ellos, porque en el 2018 pasaron más problemas, pero sí. No sé si tiene algo más que añadir, padre, sobre Pues este tema concreto. lo que voy a añadir es que cuando salió este tema, Sí. hay algunos que han sonado la voz de alarma diciendo, aquí cuidado, se está autorizando algo que no se debe autorizar, porque es una medida antinatalista. De hecho, es la primera medida antinatalista de la Iglesia Católica. Y además, eso me había olvidado decirlo, es el primer error de la Congregación para la Doctrina de la Fe. De un punto de vista moral, es el primer error de esta congregación. Y yo había dicho en el tiempo que por este error, el cardenal Ladaria y el arzobispo Giacomo Morani deberían haber dimitido. Porque sí. este error, ¿por qué digo que este error es imperdonable? Porque, como hemos visto, cuando se ve la cosa con el argumento del sentido común, ya se ve ya que esta decisión no tiene ningún fundamento. Pero además, es que en este tiempo vivía Benedicto XVI, que es el que ha sacado el documento del 93. Así que si se dice que hay nuevos casos y se quiere modificar algo que ha hecho Benedicto XVI, y además hemos oído varias veces que hay consultas a Benedicto XVI, lo que yo no me creo mucho, porque la impresión más bien era que Benedicto XVI estaba arrinconado en algún sitio. Pero si además se dice que había consultas, pues esto se debería haber consultado. Y la mente súper inteligente de Benedicto XVI hubiera dicho claramente, aquí no podéis hacer esto, porque estáis contradiciendo un documento que he sacado en el 93. Claro, pero en el año además, en la iglesia hay un montón de expertos de moral que podrían haber dicho claramente que esto no vale. Te dejo hablar. No, que por ejemplo, en 2018 Francisco sacó unos libros y tal que estaban prologados por Benedicto XVI, pero luego se demostró que la propia oficina de prensa del Vaticano había manipulado lo que el propio Benedicto había escrito, que dijo, no, en el escrito ponía, es que no los he leído. Y lo manipuló y tuvo que dimitir porque lo pillaron, sí. ¿no? Tuvo que dimitir el obispo que había manipulado, porque escondió una parte de la carta de Benedicto XVI en el cual rechazaba el teólogo que había compilado estos escritos. Sí. No me acuerdo ahora el nombre del obispo en cuestión, pero sí que ha dimitido Viga, porque hubo un intento de manipulación. Se llamaba Vigano, pero no el Vigano que conocemos, era otro Vigano. Sí. Entonces, Bueno, la última cosa que diría es que han hablado Jan Smith, que es una periodista que interviene en Lifesite News y tiene también su propio blog. Ha hablado Bruno Moreno, de Infocatólica. Ha hablado Carl Bundeson, de Catholic News Agency. Y han hablado dos profesores de una universidad en Estados Unidos, la Universidad de Sales, que son Joshua Schultz y William Hammond. Es que algunos así han hablado, pero pues su voz pasó desapercibida. Entonces, lo que yo he hecho es recoger todo lo que se había escrito sobre este tema y intentar ponerlo claro para cualquier persona que quiera entender por qué el documento del 2018 no solamente es la primera antinatalista de la Iglesia Católica, pero es también el primer error de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y la última cosa que diría que es más grave es que este acto, este concepto nuevo, se enseña hoy en día en las universidades católicas del mundo y se practica en los hospitales católicos. O sea que se ha abierto la puerta para que en la iglesia, en la enseñanza de la iglesia, se enseñe a
hacer actos intrínsecamente malos con la excusa que se ha inventado de abortos espontáneos, que en realidad son muerte natural. Y además se practica en los hospitales católicos. Entonces, eso es muy grave. Y que desde 2018, mucha gente lo ha dicho, y no haya ninguna rectifica, esto es malo. Porque se ha abierto una puerta para que la gente haga pecados graves, o digamos actos graves, porque si no saben que son pecados graves, pues no tienen la culpa. Pero actos graves, intrínsecamente malos. Actos intrínsecamente malos, sí. Sí. Yeah. Y esto no se puede aceptar en la moral de la Iglesia Católica. Y yo tengo la certeza, aunque el Papa actual no diga, no rechace este documento, pues vendrá un Papa, tarde o temprano, que va a rechazar este documento. Está clarísimo. No hay ninguna posibilidad de escaparse. Por eso yo estoy animando a las autoridades del Vaticano que pongan el remedio ahora, porque si no en el futuro, pues la historia va a retener que son ellos que han hecho este error. Y mejor corregir que esperar que en el futuro pues se estropee mi nombre, ¿no? Mi fama. Bueno, así es. Bueno, padre, vamos a acabar aquí. Hacemos una oración si quiere. Sí. La otra vez decimos en latín. ¿La hacemos en latín? Sí, la hacemos en latín. Pero vamos a anunciar el próximo tema. Ah, claro, sí. Sí. Hemos hablado del 2016, los divorciados vueltos a casar con Amoris Laetitia. Ahora hemos hablado de la histerectomía de 2018 y en el 2019 pues hay dos cosas. Hay el documento de Abu Dhabi en febrero donde se habla del pluralismo de las religiones que es querido por Dios, y luego en octubre hubo lo de la Pachamama. Sí. El ídolo pagano que se ha traído en Roma, en el Vaticano, en la Basílica, etcétera, etcétera. Y prolongación de esto es lo que pasó en el 2022 en el Canadá, donde el Papa Francisco y varios obispos participaron en dos ritos paganos. Pues estos hechos pues es lo que vamos a analizar en nuestro próximo encuentro. Así es. Sí, Dios quiere. Pues vamos allá, Pater. Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, ad veniam regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum, quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, et nora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et per semper et in saecula saeculorum. Amén. Pues os doy la bendición. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Pater, pues si Dios quiere, hasta la próxima y que sea pronto. Hasta la próxima. Que Dios nos guarde. Eso es. Adiós.